Bienvenidos a esta ya cuarta sesión sobre diferentes ponentes, hombres y mujeres, laicos, religiosas, que nos comparten su vivencia en la iglesia y hoy también viene aquí Ivonne a compartirnos a nosotros. Muchas gracias por tu asistencia, Ivonne. Voy a dar una reseña biográfica breve de Ivonne para que estemos situados en el contexto. Bueno, no sé portugués, pero bueno, espero en limitaciones como esté la pronunciación. Ivonne Guevara es una religiosa católica, filósofa y teóloga feminista de Brasil. Ingresó en la Orden de las Hermanas de Nuestro Señor, canónigas regulares de San Agustín en 1967, a los 22 años después de graduarse en filosofía. Obtuvo el doctorado en filosofía con una tesis sobre Paul Ricoeur en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. En los años 90 obtuvo su segundo doctorado en Ciencias de la Religión en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Y escribió el libro Rompiendo Silencio, una fenomenología feminista do mal, exponente de la teología de la liberación. Trabajó desde la perspectiva de la liberación de los pobres. Fue profesora durante casi 17 años en el Instituto Teológico de Recife, fundado por el de Cámara, hasta que la institución fue cerrada en 1989 por decisión de la Santa Sede, cuando Don Eder Cámara se jubiló. Desde entonces dedica su tiempo a escribir y a dar cursos y conferencias en diversos países del mundo sobre hermenéuticas feministas, nuevas referencias éticas y antropológicas, y los fundamentos filosóficos y teológicos del discurso religioso. Muchas gracias, Ivo, por tu espacio, por tu tiempo para estar con nosotros. Hay algo que nos vincula como Agustino Recoleto. Eres canónica regular de San Agustín, y ahí está un pequeño puente para que nos compartas tu conocimiento. Bienvenida. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a los amigos eh, que me invitan, los docentes que están aquí y, y lo que les voy a compartir tiene que ver un poco con lo que se pasa hoy en nuestro mundo. Y el, el título que me, me sentí invitada dar a mi charla es las revoluciones culturales y científicas que afectan todas las relaciones e instituciones. ¿Y por qué este título? Porque nos damos cuenta que en realidad estamos viviendo revoluciones culturales, además de las guerras, pero de ellas no voy a hablar, pero voy a hablar de revoluciones culturales, lo que quiere decir no revoluciones armadas, pero las revoluciones, aquellas que revuelven la tierra para que nazca otras cosas, como si fueran movimientos que nuestras manos hacemos en nuestra tierra, en nuestro cuerpo, en nuestras culturas, para permitir el sol, permitir la lluvia, permitir el viento que, que, que entre abajo y que transforme entonces nuestras culturas y por tanto nuestras relaciones. Empiezo recordando a ustedes que cuando el científico Nicolau Copérnico en el siglo XV divulgó el sistema heliocéntrico, o sea que no es todo que gira en torno de la Tierra, pero que los planetas giran en torno del Sol y que la Tierra era solamente uno de estos planetas y por tanto no era el centro del universo como se creía, ¿no? Entonces, en este momento, en el siglo XV, hubo no solamente espanto, críticas de mucha gente, una recusa de aceptar esta novedad, eh, pero hubo también
la condenación, la condena de la Iglesia Católica institucional a Copérnico y a todos y todas las seguidoras de su sistema. ¿Y por qué? Porque hay que decir que la Iglesia institucional, o mejor, el clero, los obispos, los intelectuales de la época, no aceptaran de salir de sus interpretaciones fijistas y abrirse a una otra manera de comprender el mundo y también de comprender científicamente el universo. O sea que estos señores y también las diferentes comunidades temían la novedad y temían perder el control del pueblo creyente. Entonces, la teoría heliocéntrica, o sea que hacía que la Tierra y los otros planetas y otras estrellitas girasen en torno al Sol, esto cambiaría las relaciones. Esto cambiaría la manera también de hacer teología, de entender la teología, de enseñar la teología. Esto cambiaba también la manera de la catequesis y de hacer catequesis, de enseñar el catecismo a las poblaciones. Y entonces prefirieron defenderse, prefirieron hacer condenaciones y no buscar entender las nuevas propuestas de Copérnico y de sus discípulos. En realidad, hoy, aunque estamos hablando de sinodalidad, estamos con un papa extraordinario, el Papa Francisco, que ya va a cumplir 10 años, a pesar de todo eso, me atrevo a decir que la Iglesia Católica en su conjunto no cambió su visión teológica, aunque ha aceptado el sistema heliocéntrico desde una perspectiva científica. O sea, no se discute más si se acepta o no Copérnico, sí se acepta incluso oficialmente, aunque tengamos muchos pastores, hablo esto desde Brasil, que todavía no aceptan el sistema heliocéntrico, no creen que la Tierra es redonda, pero creen que la Tierra es plana. Y esto es, yo diría, casi normal, que las creencias sean muchas veces más importantes que las pruebas científicas. Pero lo que yo quiero decir es en relación a la teología. La teología, eh, aunque ha aceptado científicamente el sistema heliocéntrico, siguió en su dogmática, en sus enseñanzas, en su política, siguió geocéntrica. Les voy a explicar por qué. O sea que ella acogió las novedades científicas, pero como que acopló la antigua teología, que era mucho más una teología de la Edad Media, una teología medieval, y, y aquí quiero decir que no acopló San Agustín para muchas cosas. Después, si los agustinos quieren preguntarme, podemos hablar sobre eso. Pero es muy interesante que siguió la teología dogmática geocéntrica, hizo adaptaciones, pero mantuvo su propio sistema teológico considerado revelación divina, por tanto no cambiable. Y esto fue mucho más fuerte después del Concilio de Trento. La teología patriarcal, como les estoy diciendo, sigue geocéntrica
en sus expresiones antropológicas más profundas y sigue androcéntrica. Andros quiere decir hombre, varón, masculino. Sigue androcéntrica en sus formulaciones. A partir de ahí, me permiten decir esto, que somos cautivos y cautivas de nuestras propias interpretaciones y que en cierto sentido el mundo del pensamiento o el mundo mental, para decirlo más claramente, el mundo mental es muchas veces más fuerte que la realidad en que vivimos. O sea, que tenemos nuestras idiosincrasias, tenemos nuestras concepciones y al mismo tiempo está ahí la historia actual, la realidad, los retos, el sufrimiento de la gente y bueno, sí sabemos que todo eso sucede, pero volvemos a nuestra forma tradicional como una forma de seguridad, como una forma que nos sentimos emocionalmente más seguros porque mantenemos algo que es viejo y que queremos ser inmutable. O sea que creemos en la temporalidad, decimos sí, todo cambia, pero no permitimos el cambio. Y esto es muy fuerte en los esquemas religiosos. Entonces, es en este sentido que yo decía que la realidad es más débil que los pensamientos sobre la realidad. Y seguimos creyéndonos como cristianos en el centro del mundo y seguimos creyendo que emocionalmente es más noble creer que todo esto es revelado por Dios una vez por todas que simplemente acoger el hecho de que somos partículas entre miles de otras. La Tierra es una partícula, nosotros una partícula girando en torno al Sol. Y este Sol, que es nuestro Sol, es solamente una estrella, y una estrella además de quinta grandeza, por eso no tan grande como imaginamos. Es una entre los miles y miles de otras estrellas y de sistemas estelares existentes en el universo. Quisiéramos tal vez ser los únicos seres capaces de comprender, pensar y cambiar lo que descubrimos. De hecho, este proceso se da al interno de nuestras emociones y de nuestra antropología personal, que hace con que el mundo gire en torno de nosotros mismos. Si tomamos, por ejemplo, la colonización que hemos sufrido en Amerindia, vamos a darnos cuenta que había una verdad que los colonizadores traían y todos los pueblos indígenas, los nativos, los ancestros de nuestra América tenían que entrar en esta verdad, como si la verdad fuera algo, cosa única, ¿no? Y esto es creerse todavía creer que somos el centro del mundo. Y por eso que hablo que nuestra teología es todavía geocéntrica. Entonces, creo que esta visión geocéntrica es una visión que permite el reino de los dualismos. Y imaginamos siempre el bien separado del mal, según nuestras percepciones, el justo
separado del injusto, el bueno del malo. Estas formas dualistas no son formas heliocéntricas, son más bien formas geocéntricas. Así que hay una centralidad de nuestras ideas sobre el mundo y no una centralidad de la evolución del mundo, al cual somos invitados a darnos cuenta. Es interesante que mi patrono Agustín de Hipona y de los hermanos Recoletos se dio cuenta en muchos aspectos del polvito que somos y propuso también desde su interioridad, desde su experiencia, una revolución teológica, pero que no fue integrada en la oficialidad de la iglesia. Entonces, me permiten entrar ahora en los años 70, 2000, que son los años en que la teología de la liberación en América Latina ha hecho una verdadera revolución. Les ubico de nuevo porque estoy diciendo que las revoluciones culturales y científicas cambian nuestra visión. La primera revolución que busqué subrayar fue la revolución de Copérnico. Esta revolución entonces revolucionó nuestra manera de vivir en el mundo, pero poco penetró en la elaboración teológica que siguió el esquema geocéntrico. Si tienen dudas sobre eso, después podemos conversar. Y ahora les digo, bueno, doy un salto histórico y les digo que en los años 70, cuando nace la teología de la liberación en América Latina, y México ha sido un país donde muchos teólogos de la liberación han nacido y han fructificado. Entonces, la teología de la liberación hizo, sí, una revolución antropológica teológica, recuperando la figura de los pobres como centrales en la comprensión del cristianismo. No digo que estaban ausentes antes, pero los sacó del conjunto como diluidos en un conjunto para decir, ellos son la centralidad del cristianismo. Es a partir de ellos que el cristianismo se desarrolla y tiene su sentido más profundo. Y entonces la teología de la liberación habló de la opción por los pobres. O sea que nosotros hablábamos de la opción por Dios, por Jesús, por el bien, y la teología de la liberación puso algo de concreto, porque decir, ay, mi opción por Jesús, pero ¿cómo se da eso? Lo hizo concreto con la afirmación de los pobres. Entonces, la opción por los pobres aparece en los años 70 como una clave para el seguimiento de Jesús de Nazaret y provoca así una revolución al interno de la iglesia, al interno de la teología, al interno de la percepción de la vida cristiana. Y es tan interesante esto que, así como para Copérnico hubo muchos conflictos con las autoridades establecidas, también para la teología de la liberación hubo muchos conflictos y condenas, incluso condenas de teólogos y teólogas, condenados por quién, por la misma iglesia
por la misma institución, condenados porque se temía que salieran de la, entre comillas, verdadera doctrina cristiana. Entonces, y es interesante que provocó también un conflicto al interno de la comunidad cristiana. Se escuchaba muchos señores y señoras pertenecientes a clases más abastadas, los ricos, que se preguntaban si habláramos de la opción por los pobres, significaría, por acaso, que ellos ricos estarían afuera del cristianismo, estarían afuera de la iglesia, estarían como miembros menores de la iglesia institucional. Y se preguntaban entonces si tenían o no tenían salvación. Y por supuesto, defendieron su lugar, defendieron su salvación y ayudaron a condenar a los que hacían opción por los pobres. Y el número de religiosos y religiosas en toda América Latina y de laicos y laicas que han sido torturados por su fe, por su compromiso, es enorme. Entonces, lo que quiero subrayar de nuevo, que la teología de la liberación ubica entonces, es un otro movimiento coperniciano, si puedo así afirmar. Va a invitar el cristianismo a girar en torno de un otro centro. Y el centro es la ética, el centro es la justicia social, el centro es la organización de la educación en vista de un cambio de relaciones humanas, en vista de un cambio social. Entonces, de nuevo, ¿qué sucede? Frente a esta teología, se refuerza el movimiento cristiano conservador tradicionalista, se fortalecen las divisiones entre cristianos, se fortalecen las divisiones entre obispos, entre cardenales, entre laicos, y la religión entra de nuevo en los conflictos de política social. Pero lo que quiero subrayar es que en este sentido que estoy desarrollando de revoluciones culturales, la opción por los pobres abrió la teología para realidades sociales, para caras concretas de sufrientes, para rostros concretos de sufrientes, de manera que hemos podido ver que la igualdad espiritual de la cual se hablaba, del cielo como mérito de algunos, no se ajustaba a la realidad de la explotación de la tierra, de la explotación de los pobres, de la cantidad de hambrientos que existen sobre la tierra. Entonces, de nuevo, si tomamos esta palabra desde los pobres, vamos a tener conciencia de que el colonialismo, la imposición de creencias que ha hecho en nuestros pueblos, el privilegio que han dado a una vida espiritual, al cielo, esto parece que fue avalado por la opción por los pobres, ¿no? Entonces, no podemos olvidar que estas revoluciones en realidad aparecen con cara religiosa, pero tienen que ver también con revoluciones de privilegios, como por ejemplo en el siglo XVI, toda la cuestión
del protestantismo, Lutero y las indulgencias, por ejemplo, ¿no? Las indulgencias que el Papa concedía como si él pudiera vender espacios en el cielo a la gente que ayudaba financieramente a la iglesia. Bueno, esto desgraciadamente sigue hasta hoy. Entonces, lo que voy a introducir ahora es la novedad de nuestro tiempo, o sea, la novedad de este siglo. Entonces, pienso que analógicamente lo que está sucediendo hoy con relación a los retos que el feminismo, las luchas antirracistas y la ecología están provocando en la comprensión de la teología. O sea, hay un nuevo rostro hoy de revolución cultural que toca el conjunto de las instituciones. Yo voy a citar solamente tres porque es un poco me ubicando en la temática que me han propuesto. Voy a hablar del feminismo y por supuesto el ecofeminismo, las luchas antirracistas y la ecología, como estos tres elementos provocan la comprensión de una teología cristiana distinta. Empiezo por el feminismo. Todo va a ser breve, ¿no? Porque así es nuestro tiempo. Empiezo por el feminismo. Entonces, sabemos muy bien que la interpretación jerárquica de la sociedad es una constatación que sabemos muy bien, ¿no? Las jerarquías de arriba a abajo, hasta los más pobres, los miserables, ¿no? Esto existió en el pasado y sigue existiendo hoy en el presente. Entonces, la interpretación de las jerarquías en la sociedad se extendía también a una jerarquización de género, o sea, que masculino y femenino también entraban en esta jerarquización. Y por eso se consideraba y se considera todavía la superioridad del género masculino en relación al femenino. Y no solamente en la sociedad, pero esto en la vida misma de la institución iglesia, esto mismo en relación a la teología y a las funciones eclesiales. El lugar de las mujeres era solamente la casa, el cuidado con los niños, con los ancianos, con la comida, con la ropa. O sea que se decía, este es el lugar que le ha dado Dios, ¿no? Y este era el lugar de la Virgen María para lavar las ropas de Jesús y de José, ¿no? Este es el lugar de las santas, siempre sometidas, ¿no? Eh, siempre las santas obedientes, ¿no? Se decía obedientes a Dios, pero eran obedientes al clero que les dirigía, ¿no? Entonces, esta era la situación que el mundo jerárquico también comporta jerarquía de género. Y entonces, no piensen que las mujeres de la antigüedad no hablaban de género, pero se daban cuenta. Por ejemplo, en el año 1100 y pico, algo así, la mística Marguerite Porete llama a los teólogos: ustedes son unos necios. ¿Ustedes creen que pueden conocer a Dios por un discurso teórico? Esto es una tontería. Esto quiero decirles,
Quiero decir también que Teresa de Ávila sentía algo y propuso otro tipo de teología, en grande parte también inspirada por Agustín. Hay que retomar a Agustín, ¿no? Entonces, en el siglo XX y XXI, que es el nuestro, sin hablar del pasado, solo lo toqué para decirles que había como que una corriente muy suave de mujeres que jamás aceptaran que Dios no les hablara directamente, jamás han aceptado que, bueno, hacían de cuenta que eran dirigidas, pero en realidad se dirigían a ellas mismas. Entonces, en el siglo XX y XXI se asiste a una revolución de las mujeres, lo que se llama revolución feminista. Y hablo feminista porque sé que la palabra no entró todavía en el vocabulario de la iglesia. El Papa, por ejemplo, habla de lo femenino, jamás usa la expresión feminista. Esto es muy sintomático. Muchos de nuestros obispos aquí en Brasil jamás utilizan la palabra feminista, como si esta palabra fuera marcada por, por un horror, por algo sucio, ¿no? Algo sucio. Entonces, no utilizan la palabra feminista. Muchos teólogos tampoco la utilizan porque, como les decía, huele a algo sucio, que es las mujeres que se meten a hacer revolución, pero esta es una realidad que podemos observar, y esta revolución entra por la conquista de derechos políticos. No podíamos votar, votamos por derechos sociales, las leyes del Estado, las leyes del trabajo, de propiedad, no nos tocaban, ahora sí nos tocan. Y también estos derechos se extienden también a las religiones, y creo yo que el cristianismo tiene mucha dificultad. O sea que no solamente el cristianismo, pero las religiones monoteístas tienen mucha dificultad de aceptar la revolución de las mujeres. Entonces, se hace nosotras mujeres hacemos una exigencia de revisión y de reformulación de la tradición teológica masculina patriarcal. Y esto no es digerido, digamos, con tranquilidad. Y entonces, si se ubica adentro de la complejidad de la vida, de la complejidad de las sexualidades presentes, del pluralismo de comportamientos, de identidades sexuales que no pueden más ser jerarquizadas, teniendo primero en el tope el masculino, no pueden ser también jerarquizadas entre el ideal y la realidad. En otras palabras, la palabra no puede, la palabra del mundo no puede más caber en conceptos dualistas o duales patriarcales. Hay que abrirse para una percepción de Dios más amplia, del misterio divino, de la mezcla de la vida, del Dios hermano, hermana, y así adelante. Me estoy dando cuenta del tiempo. Bueno, dejo el feminismo y sigo por la lucha antirracista. La lucha antirracista es también otra revolución cultural importantísima. Y por qué también importantísima dentro del cristianismo,
porque la expansión del cristianismo en el colonialismo se dio por una jerarquización racista como algo integrado en la cultura occidental, algo querido por Dios. Y así con esto se anexaban los pueblos considerados, entre comillas, ignorantes, salvajes, se integraba en la verdad del cristianismo, que era una verdad religiosa de apoyo al mundo colonialista. La teología occidental y oriental que se difundió por el mundo fue hecha prioritariamente por blancos letrados. Por eso que la lucha antirracista y la lucha feminista y la lucha ecológica son revoluciones. Y no nos damos cuenta que la teología era blanca. Quizás hubiera uno u otro teólogo no totalmente blanco, pero se vehiculó contenidos blancos. Papas, obispos, sacerdotes, teólogos, eran todos blancos, o casi. Las poblaciones nativas de otros colores y creencias eran consideradas como que pertenecientes a un mundo menor y que tenía que levantarlos con el cristianismo. O sea que no había ningún respeto a las diferentes culturas, a los diferentes colores, a las diferentes identidades. Entonces, también la lucha antirracista entra en la teología cristiana. Esto es fuertísimo, fuertísimo en Estados Unidos, en África del Sur, en otros países africanos que fueron colonizados por los europeos. Eminentes teólogos y teólogas negros y negras, por ejemplo, han propuesto otras interpretaciones, otros eventos, otra hermenéutica bíblica. Han mostrado cómo el cristianismo blanco era parte de los procesos de colonización. Y esto también tenemos que hablar del mundo indígena, ¿no? Y el mundo indígena con su ancestralidad también fue negado por el cristianismo. Entonces, hoy diferentes grupos humanos empiezan a tener una reacción conjunta, como si los muchos colores, las muchas pieles necesitan aparecer, ser reconocidas entre ellos y por los blancos, por supuesto, los blancos no los que van a reconocer, pero son parte de este proceso de reconocimiento mutuo. Y eso tiene que cambiar la teología. Por eso digo, cambió muy poquito, casi nada. Y por eso sigue geocéntrica, sigue creyendo que el cristianismo es el centro, el cristianismo es la tierra, es el centro del universo. Por eso que yo decía que sigue una teología geocéntrica. Entonces, no se puede olvidar que la religión de color blanca acompañó los procesos de colonización blanca y colonización de los muchos colores, de las muchas culturas. Hoy los diferentes grupos humanos tienen una reacción conjunta y muestran el valor de sus creencias, de sus ancestros, y manifiestan un reconocimiento de su fuerza. Comunidades indígenas, negras, asiáticas, antes desprezadas, empiezan un proceso colectivo para mostrarse, mostrar, no esconder como se hacía antes, pero mostrar sus raíces y con eso quebrar la hegemonía blanca todavía presente. Y
como les decía, también presente en la teología. Me permiten 5 minutos más. Finalmente, quiero introducir la revolución de la ecología. La ecología, introducida como revolución cultural, invita a nosotros, a nosotras cristianas, a una revisión de los conceptos teológicos. Los conceptos teológicos cristianos son puramente antropológicos, o sea, giran en torno del humano y androcéntricos y con más prioridad al humano masculino por el poder que tiene en la jerarquía, por el poder representativo que, entre comillas, dicen tener de representar a Dios, por el poder de pertenecer al mismo sexo biológico de Jesús. Esta es la argumentación teológica cristiana. Entonces, la ecología entra como otra importantísima revolución cultural. ¿Y cómo entra? Entra desgraciadamente, desde la destrucción de la naturaleza, desde la destrucción de las florestas, ríos, mares, montañas, que ha producido este enorme cambio climático destructivo, este enorme desequilibrio de fuerzas de la naturaleza en todas las partes. ¿Y por qué? Por la avidez androcéntrica, por el capitalismo androcéntrico, por la explotación, por la destrucción. Entonces, la destrucción que estamos viviendo nos hizo despertar para la interconexión de la vida, para la relacionalidad de la vida. Yo no soy nada sin agua, no soy nada sin aire, no soy nada sin la floresta, no soy nada sin los animales, y los animales no son sin yo, aunque sean muchas veces más fuertes. En cada vida hay muchas vidas. Esta es la palabra de la revolución ecológica. En muchas vidas hay muchas vidas. O sea que cuando hablo de mi vida, estoy hablando de muchas otras vidas que me hacen vivir. Esta es la revolución ecológica. Somos una variedad de seres interdependientes. Por eso no basta hablar de la salvación del hombre y de la mujer. No basta una teología que es centrada en el varón y en las mujeres. No basta una catequesis que haga los niños y las niñas, entre comillas, hijos de Dios, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay que hacer cambios en la teología misma y abrirnos para la salvación mutua, la liberación mutua entre nosotros, nosotras, la tierra, el agua, el respeto por la agua, el respeto para no ensuciarla, el respeto por las florestas. Esto como una forma de educación, de catequesis, yo diría, una forma de relectura de la vida en su multiplicidad, en su complejidad. Entonces, nos abrimos para una modificación de la comprensión que tenemos de nosotros mismos. No somos los animales racionales que dominamos la tierra, somos simplemente partículas de esta complejidad que se llama vida.
Y por eso que somos invitados como cristianos a salir de nuestras visiones y en especial de nuestras teologías eminentemente androcéntricas y entrar en una visión biocéntrica. ¿Qué es una visión biocéntrica? Es una visión que brinda la pluralidad de las formas de vida, la necesidad de esta pluralidad, de esta relacionalidad para que todas y todos podamos vivir, para que tengamos lugar digno en este planeta y que este planeta es uno, pequeñito, azul, pequeñito, y que nuestra razón, muchas veces tan estúpida, es capaz de destruir y ya está destruyendo. Entonces, la revolución ecológica es una revolución que tiene que entrar absolutamente adentro del cristianismo. El cristianismo no puede estar afuera y para entrar no basta a un sacerdote decir en su homilía, mire, respetemos la tierra. No, hay que cambiar, hay que hacer liturgias distintas, hay que hacer teologías distintas, hay que hablar de los cuerpos de otras maneras, ¿no? Esto se llama visión biocéntrica. Entonces, por eso una palabrita, por eso que nace también el movimiento ecofeminista. O sea, que las mujeres se dan cuenta que no basta solo el antropológico, que el cambio viene del ecológico, del ecofeminismo en el sentido de que las mujeres también son sujetas de manipulación, son sujetas de opresión, como es la naturaleza, ¿no? No que hay una identidad entre mujer y naturaleza, pero solo para recordar un evento importante, o sea, muchos, pero Chernobyl ha sido un evento importante y que muchas mujeres retoman esto, pero podemos hablar de cuántos efectos actuales de las usinas atómicas sobre los cuerpos de las mujeres embarazadas, que como los niños nacen con problemas y después no se puede ni aleitar los niños porque también las mamás están con la leche impregnada de elementos perniciosos a la salud. O sea, lo que quiero decir no es que la destrucción ecológica solo atinge a las mujeres, pero atinge a las mujeres privilegiadamente por sus cuerpos, por sus embarazos, por su búsqueda de nutriente para su familia. Entonces, desde el lugar social que las mujeres ocupan, son más tocadas por la destrucción ecológica. Entonces, esta revolución de la ecología también nos invita a cambiar nuestro sistema de pensamiento, ¿no? A nos comprender y reinterpretar de otras maneras y reinterpretar también nuestras creencias, ¿no? Nuestras teologías desde otra llave. Y en esta compleja perspectiva, no subrayar siempre el mismo discurso de Dios, del Dios blanco, como si Dios fuera un objeto que vamos a describir, cuidar con esto,
eh, pero ubicarse que estamos viviendo en un misterio mayor, un misterio que nos une en un saber y un no saber, o sea, no saber. No saber es más que saber. Es ahí que está, digamos, el misterio, la mística. Somos un granito de arena, un granito de arena adentro de un universo, adentro de una playa llena de arena, ¿no? Entonces hay que abrirse para un diálogo plural, para entender diferentes lenguajes que tocan el corazón humano, ser humildes, aceptar que solo hemos percibido algo, no todo. Aceptar nuestra ignorancia, aunque maestros, aunque docentes, nuestra ignorancia, nuestro no saber, y acoger la multiplicidad irreductible a un único modelo de ser humano. Entonces, este momento nos invita a acoger el diferente como parte de mí misma. Nos invita a acoger lo que no entiendo como parte de mí misma, a acoger lo que no sé como parte de mí misma, a las cosas que extraño como parte de mí misma. Y por eso, desde una perspectiva cristiana, soy el prójimo del otro, y el otro es mi próximo. El otro tiene que ser mi próximo, y somos todos prójimos de los animales. Tenemos tanto de perro, ¿no? De lobo, de águila en nosotras, de hormiga. No somos superiores, somos con ellos. Somos parte de esta compleja tela de la vida que nos invita a un poco más de humildad a cada día de nuestra vida para que todos vivan y vivan en abundancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tu ponencia, por tocar temas sensibles en el que pues muchos como laicos, sacerdotes religiosos no ponemos atención, pero que hoy traes a buena cuenta, ¿no? Como la palabra feminista, que no nos dé tiempo, miedo, temas como el racismo, temas también como la idea antropocéntrica de un Dios que hemos configurado, ¿no? Y temas que nos cuestionan mucho y que viene muy bien hoy para tratarlos en esta sala. ¿Alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta o un diálogo que quiera establecer con Ivonne? Adelante. David, si te parece, sería bueno que me hicieran 3 preguntas así, y contesto las 3 y después más 3, así ganamos tiempo para conectar una con otra. Perfecto, pueden Gracias. escribir sus preguntas en el chat. Yo se las lanzo a Ivonne y ya las puede contestar. O si prefieren, levantan la mano, hacen la pregunta y luego vemos las otras dos que levanten la mano. A ver, Karen, tu pregunta, luego Mario. Gracias. Hola Ivonne, ¿qué tal? Qué gusto verte y muchísimas gracias por lo compartido. Oye, pues bueno, creo que un poco lo que decías como la resistencia, precisamente utilizar el término feminismo, creo que tiene que ver también con la resistencia precisamente a reconocer lo que implica en términos de derechos, ¿no? Es decir, o sea, realmente detrás de no solamente la palabra, sino que al final la palabra pues conlleva todo un movimiento y toda una lucha, etcétera, que creo que en el centro está la cuestión también de los derechos.
Ahí a lo mejor preguntarte un poco, y justo desde la doctrina social de la Iglesia, creo que es un tema que no está presente, o no sé si está presente como, digamos, todavía muy débil, ¿no? O sea, decir, bueno, no como tal el término, pero ¿dónde ubicarías tú que hay una presencia dentro del magisterio social de este reconocimiento, digamos, o de este trabajo, de esta importancia del papel y del tema de la mujer dentro de la Iglesia? O como parte de la iglesia más bien, ¿no? Gracias, Karen. Mario, tu pregunta. Sí, bueno, yo como que entiendo esto que nos has compartido, ¿no? Por una mística, esta palabra, ¿no? De los ojos abiertos que se reconcilia no solamente entre humanos, ¿no? Ya no quedarnos en el centro como varones, sino también con las mujeres, sino también con la naturaleza, con los animales, esto. Pero bueno, a mí me causó mucha curiosidad esto que decías con emoción, ¿no? Sobre otra interpretación de Agustín. Entiendo que iría por este camino, ¿no? De la mística, porque muchas veces Agustín es entendido como el obispo, ¿no? El que es responsable de decirnos hasta qué pensar o qué actuar, ¿no? Como un maestro de moralidad muy cargado, pero me interesaría muchísimo conocer tu otra visión de este gran santo. ¿Alguien más tiene otra pregunta, una tercera pregunta? Bueno, nos escribe aquí Gina. Me parece que no se trata de replantear una jerarquización, se trata de que Dios es unificador, justo e igualitario. Un adelante, Ivonne. Disculpe, no escuché muy bien esta tercera pregunta. Es una opinión De, donde ah, es una sí, afirmación. Me parece que no se trata de replantear una jerarquización, se trata de que Dios es unificador, justo e igualitario. gracias. Bueno, primero la cuestión de Karen, que me parece muy importante. Gracias, Karen. Yo pienso que la doctrina social de la Iglesia no tocó de manera explícita a toda la cuestión de la falta de derechos sociales, políticos para las mujeres, tampoco tocó eh, la, bueno, la palabra feminismo no hay en ningún documento, no se habla, solo sí algo de Juan Pablo II eh, como crítica a la palabra feminismo, a la palabra género, pero así desde el positivo no se toca y esto es muy comprensible porque la base teológica o la base filosófica de, 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 de la doctrina social de la Iglesia. Esto no quiere decir que no es buena, no es buena, pero ¿por qué no toca? Porque la base es una base jerárquica donde el masculino sigue primero. Y, y mira, en las cartas paulinas es claro, la cabeza es el varón, ¿no? Nosotras no somos la cabeza. Y cuando digo que hay que cambiar, hay que reubicar esto en un tiempo y en un espacio, no negar. Yo no quiero, no tengo ninguna pretensión de borrar las cartas paulinas ni textos tremendamente violentos que hay en la Biblia, pero ubicar esto en un contexto histórico, en un contexto social. Por ejemplo, tenemos grupos de pueblos antropófagos, antropofágicos, y que hacen de la antropofagía como un rito religioso.
¿no? Y hay, por ejemplo, estudios, incluso de antropólogos cristianos, que muestran que la comunión, por ejemplo, el comulgar el cuerpo de Cristo en la hostia, ¿no? Es un rito antropofágico. ¿En qué sentido? En que nos transformemos en aquello que comimos, o sea, que nos transformemos en Jesús en nosotras, ¿no? Entonces, bueno, ahí volviendo a la cuestión del magisterio, el magisterio tiene un problema serísimo con la sexualidad. El magisterio tiene, o sea que tiene un problema serísimo con la autoridad de las mujeres. O sea, van a admitir la autoridad desde que es una autoridad sometida a Dios. Y cuando dicen a Dios, quieren decir a ellos mismos. Porque no hay otra manera, ¿no? Y también tienen un temor absolutamente terrible a la sexualidad. Y esto hace con que la doctrina de la iglesia sea, como decir, en parte asexuada, lo que no es posible, y en parte profundamente masculina, ¿no? Profundamente. Al masculino se le permite manifestarse, ¿no? Y la cantidad, por ejemplo, de condenas a las mujeres por su sexualidad, a cualificativos hechos a mujeres por su sexualidad, o sea, perseguiciones por su sexualidad. Esto es bastante claro. Entonces, pienso que hay mucho trabajo que tiene que ser hecho desde la periferia, o sea que nosotros somos la periferia, tenemos que hacer ese trabajo desde la periferia, hacer reflexiones desde la periferia para que de repente los cambios puedan ser posibles, ¿no? Eh, Mario, Mario, hablar de Agustín casi me merecería un tiempo, ¿no? Pero creo que Agustín, hablo de las confesiones, pero especialmente hablo de su obra Soliloquios. Tiene él una visión de lo que se puede llamar una visión unicista, que Teresa de Ávila va a retomar también, y otros místicos de la Edad Media también van a retomar. ¿Qué quiere decir esta visión unicista? Que desgraciadamente la olvidamos, ¿no? Eh, Cuando Agustín afirma que descubre que Dios es más íntimo a él que él mismo. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que Dios no está afuera. O sea, que este ser, o mejor decir, esto que se llama Dios no es afuera, es adentro de nosotros y es en la intimidad de cada uno. Entonces la visión unicista es una visión inclusiva y también muy personal, porque lleva a una especie de reconocimiento sin mucha palabra, por eso la palabra mística, sin mucha palabra, de que hay algo en mí que es más que yo misma. ¿eh? Hay algo en mí, por ejemplo, respiro, no soy yo que me he dado la respiración. Eh, Hay algo en el mundo con esta imagen, por ejemplo, del niño
que busca llenar un ojito en la playa, quiere llenarla, poner toda el agua del mar adentro del ojito. O sea que la pretensión de la teología es esta. Y esta pretensión Agustín siempre la contestó, ¿no? Pero desgraciadamente los agustinianos, nosotros, hemos preferido la escolástica a Agustín. Y hay, desde mi punto de vista, una necesidad de volver a esta mística que reconcilia, como has bien dicho, los humanos con la naturaleza, los humanos con su propia sexualidad, los humanos con la sexualidad ajena, para no pretender que eh, las divisiones del mundo dualista son la última palabra sobre la vida humana, ¿no? Hay equívocos en esto, ¿no? Entonces, creo que Agustín abre una visión que yo llamo una visión de unicista, que es el opuesto a la visión dualista. La visión dualista va a decir Dios y los hombres, Dios y las mujeres. Y la visión unicista va a decir, oh maravilla tan vieja, tan bella, cuánto tiempo me habitas y no te había reconocido, ¿no? Y no te había también reconocido en el mar, en la naturaleza, en los animales, en mi hijo Adeodato, no te había reconocido. Y esto por ahí sale, no, disminuye, disculpen, disminuye la pretensión del poder sobre. Estamos juntos en esta aventura de la vida, en este momento único de la vida, ¿no? Y un poco por ahí habríamos que reestudiar Agustín. Agustín no tiene miedo de, de la carne, no tiene miedo de sí mismo. Hay que aprender un poco más. Y como has dicho, se le clericaliza a Agustín, se hace de Agustín el obispo de Hipona. No, antes de esto Agustín ha sido un buscador de sentidos. ¿Otras preguntas? No sé si hay. Hay una escrita por Daniel y también María José. Adelante, María José, y luego leo la de Daniel. Buenas María, tardes, ¿se escucha? sí, ¿Sí? muy bien. Sí. Hola, saludos desde Chile a todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ivonne, por este diálogo. Estaba pensando en el camino de vida que es la unión entre ecología y feminismo, ecofeminismo, ¿cierto? ¿Por qué me acordé ahora? Bueno, a propósito de tu testimonio y el diálogo, en este momento se está realizando en Quito un encuentro de la red de iglesias y minerías, que es una comunidad ecuménica eh, que apoya a las comunidades, valga la redundancia, y contra el extractivismo. Y pensaba también tristemente de lo que aprendí a través de esta red en el testimonio de mártires, Berta Cáceres, Dorothy Stank me vienen a la mente, y desde esa perspectiva, siendo que es un camino de vida, quisiera que me pudiera aportar y nos pudiera aportar a todos cómo nosotros desde nuestras realidades cotidianas, sencillas y pequeñas, pero de manera firme también podemos hacer honor y seguir la huella de estas mártires. Bueno, no solo mujeres, pero me vienen a la mente y el corazón ellas desde la realidad de muchas comunidades de nuestros pueblos originarios en América, que muchas mujeres son las que están dando la lucha contra las empresas que depredan el medio ambiente, la casa común.
son muchos nombres más, creo que me quedo corta, los nombro como ejemplo nomás. Así que si nos pudieras aportar algunas palabras sobre eso. Gracias. Gracias, María José. Te estoy profundamente agradecida de acordar este, este encuentro de iglesias con minerías. Bueno, tienes razón al decir que la mayoría de estos grupos en contra de las minerías es constituido por mujeres. Pasa el mismo en Bolivia, pasa el mismo en Ecuador, pasa el mismo también en Brasil, porque los varones van a trabajar en las minerías y no quieren perder su trabajo, lo que es comprensible. No es que están de acuerdo con la explotación, pero están ahí sometidos porque necesitan el trabajo. Y lo que pasa aquí en Brasil actualmente con la destrucción de los indígenas Yanomami. No sé si ustedes han sabido, eh, miles de indígenas y ahora fueron descubiertos niños y niños y niños que están muriendo porque están explotando oro de los ríos cercanos y poniendo material tóxico en el agua, y así que la población de los indígenas Yanomami está pereciendo. O sea que esto es algo terrible. Y ahora tenemos una ministra indígena en Brasil, ministra de los pueblos indígenas. Hay una convocatoria y les digo, sí, hay muchos varones, pero prioritariamente hay mujeres porque están en contacto directo con la vida de los niños, de los ancianos, que se mueren, es algo espantoso. Entonces, gracias también por recordar a Berta Cáceres y a Dorothy Stang, que es una monja que trabajó mucho tiempo en Brasil, muy amiga, y, 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 y creo que para estas mujeres no hay mucho reconocimiento. Me atrevo a decir que, por ejemplo, cuando incluso el Papa ha venido aquí, habló en contra, ha venido en Amazonia para el sínodo, para el encuentro sinodal en Amazonia, recordó muchos varones, pero que han dado la vida por la tierra, pero casi no recordó las mujeres. Y esto es, desgraciadamente, es parte del esquema androcéntrico. Recordamos a los varones como si las revoluciones, el cuidado con la tierra es algo de varón, pero no, con eso no estoy diciendo que no hay que recordar los varones, ¿no? Hay que recordarlos, por supuesto, pero nosotras estamos en las huellas haciendo cocina, estamos con el fuego encendido para hacer la comida, con la agua para bañar los niños, con la agua que no se puede tomar. Entonces, esto, eh, eh, y mi pregunta es cómo hacer esto nuestro pan cotidiano, hacer lo que estás haciendo, recordar y hablar. Si somos docentes, recordar eso en nuestras clases, en cualquier clase, en cualquier clase. Yo tenía una amiga que murió en la dictadura militar de Brasil, que era profesora de química, docente de química, y en la química eh, pasaba análisis social. En la química decía cómo se
cuáles eran los elementos de la construcción de la bomba atómica, y a partir de ahí también hablaba de las consecuencias. O sea que el papel del docente es también un papel integrativo de saberes, ¿no? Gracias, María José. Ivonne, si quieres, leo dos preguntas y luego le doy la palabra a Hilda y contestas en estos 10 minutos los que nos queda de charla. Sí, sí, por supuesto. Daniel nos pregunta cómo se interpreta el hecho de que la jerarquía de la Iglesia Católica se muestre renuente a participar o a involucrarse en estas revoluciones culturales, feminismo, ecologismo, antirracismo. Cómo esta renuencia pone un obstáculo para lograr el objetivo de una iglesia sinodal si estos movimientos pueden sentirse excluidos de la vida de la iglesia y no encuentran en ella un medio para expresarse. Luis Gustavo nos dice también, a propósito de sus comentarios sobre San Agustín y su libertad para hablar sobre la carne, cómo entender su tratado sobre la gracia y sus conflictos con Pelagio, los cuales le hacen llegar a presentar la doctrina del pecado original de una manera que termina por provocar una visión negativa de la carne. Y adelante, Hilda. Bueno, ya más o menos había escuchado algo de lo que iba a preguntar, pero pues todavía me queda con una inquietud. Desde la parte de una visión biocéntrica, ¿cómo destacar el feminismo con una visión de fuerza, no de poder ni empoderamiento, sino de fuerza, de desarrollo de la mujer, que se pueda canalizar de una manera que yo pueda transmitir eso en el medio donde me desarrollo, que es un medio escolar, claro, en mi comunidad y en la familia? Gracias. Bueno, empiezo por la cuestión de Daniel. Bueno, Daniel, esto es un problema. El primer problema que quiero subrayar es el uso de la palabra iglesia. Y cuando muchas veces hablamos, y sentí algo también en tu pregunta, algo de eso, cuando hablamos de iglesia, hablamos mayormente de la jerarquía, como si la jerarquía fuera solo la iglesia. Y esto, desgraciadamente, es muy triste, porque no consideramos las comunidades cristianas como iglesia, como tan iglesia, como son los clérigos, iglesia. Entonces, para mí es primero ubicarnos en el concepto iglesia. ¿Quién es iglesia? ¿Quién es pueblo de Dios? ¿Quién es? ¿Son solo los jerarcas? No, somos nosotras, somos nosotros, comunidades, buscadores de sentido. Y entonces, si en la comunidad crece esta percepción de la complejidad de las relaciones humanas, si crece la conciencia de que a las mujeres les son negadas derechos, si crece la conciencia de la enorme violencia social, política, física que es hecha a las mujeres, la cantidad enorme de feminicidios en toda América Latina es algo absolutamente espantoso, es absolutamente espantoso. Y entonces, sí, la iglesia jerarquía es lo mismo, la iglesia jerarquía es gobierno, no es la iglesia, es gobierno. Y nosotros los fieles tenemos que ser capaces de criticar gobiernos,
y hay que criticar los gobiernos de la iglesia. No se puede callar. Por ejemplo, ahora lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Italia, lo que pasó en Bélgica, sobre los sacerdotes que, que violaron niños. Esto es iglesia. Esto, no, la iglesia no son los violadores. La iglesia es el pueblo que dice, no, no queremos, basta. O sea que hasta ahora no estamos conscientes que la iglesia somos nosotros, somos nosotras. Y nosotros y nosotras tenemos el poder y la autoridad, pero no lo acogemos porque todavía tenemos una mentalidad política eclesial jerárquica. Todavía tenemos el pensamiento que ellos, los jerarcas, los curas, las monjas, saben más que nosotros. No saben, saben quizás mucho menos. O sea que hay que tomar el poder del amor, hay que vivirlo, hay que denunciar cuando los que tienen poder en la institución, me gusta hablar mucho más el poder de la institución, no de la iglesia. Iglesia es nosotros, iglesia es la comunidad. Entonces, hay que reubicarnos en esta cuestión. Luis, tu pregunta sigue la misma cuestión de Mario. Hay mucha cosa. Hoy no es un encuentro sobre Agustín, pero no me gusta no tocar. Yo pienso que hay que reubicar la noción de pecado original en Agustín. O sea que, una palabrita, creo que toda la complicación con Pelagio y después los estudios, que yo no he hecho todo esto de manera apurada, pero yo pienso que hay que reubicar la noción de pecado original. Y pienso que el filósofo y teólogo Paul Ricoeur lo hace de una manera muy linda, y de esta manera muy linda reubica también a Agustín. Entonces la clave es nuestra finitud. ¿Vas a prender cámara? ¿Cómo? No, adelante, adelante. La clave es la cuestión de la finitud humana, de la falibilidad humana. O sea que lo que hay que subrayar en Agustín con la noción de pecado original es que todos somos nacidos con esta capacidad de sermos falibles, con esta capacidad de hacer el mal, no solamente vivir contemplando el bien y el mal, pero nosotros tenemos esta capacidad de hacer el mal. Y entonces sacar las fantasías que han bordado en torno de la noción de Agustín y las brigas, los conflictos que han existido, pero que hay que resgatar en esta noción de pecado original. Claro, estoy de acuerdo cuando dices que provocó una concepción negativa del cuerpo, de la carne. Sí, pero lo que hay que rescatar es el positivo de esta concepción. El positivo es la afirmación de nuestra finitud, de nuestra falibilidad. La falibilidad es que estoy siempre en el abismo de negar el otro, estoy siempre en la tentación de negarle el pan, estoy siempre en la tentación de explotar su cuerpo, estoy en la tentación de mentir a mí misma,
Entonces, esto es el pecado original, o sea, que desde nuestros orígenes somos marcados por la falibilidad, por la finitud. La finitud no quiere decir que solo que vamos a morir, pero es la finitud de nuestro deseo, la finitud de nuestras buenas acciones, la finitud de nuestro conocimiento, y es desde esta finitud que podemos hacer cosas malas también. Bueno, esto se queda para un otro momento en que Agustín será un tema para un debate entre ustedes. Hilda, creo que en la pregunta que me hiciste, gracias por ella, siento que en tu pregunta hay como que un temor de la palabra poder, ¿no? Y has dicho, no como poder, pero como fuerza. No, poder es algo bueno. Poder no es malo. Hacemos del poder malo, pero el poder es poder vernos ahora. Esto es poder. El poder no significa que tomo un cuchillo y mato a alguien, o tomo una arma y tengo el poder de tirar la vida. No, no, esto no es poder, esto es un desvío de poder. El poder, el tener las cosas, valer, estos son cualidades inherentes constitutivas del ser humano, ¿no? Entonces, tener en la visión biocéntrica hay que tener poder, sí. La vida es un poder, estar vivo es un poder. Y es un poder que tiene que ser respetado, porque sacamos al otro el poder de vivir. Cuando le negamos habitación, le negamos comida, le negamos derecho, cuando les obligamos a vivir en situaciones subhumanas, esta es una negación de poder. Entonces, afirmar el poder del poder, afirmar la calidad del poder, afirmar la importancia del poder, no los desvíos. En todo hay desvíos, en el amor hay desvíos, en el tener hay desvíos, en el conocer hay desvíos. No podemos siempre desviarnos, pero reconsiderar el poder como una fuerza positiva en nosotros, y no el poder solo en su aspecto nefasto, que en realidad es una negación de la calidad de los poderes que podemos tener. Bueno, amigas y amigos, ya, no sé, Mario y Pues, brevemente, Jimena, David, ya estamos en tiempo. No sé si David. quieras responder una pregunta de Jimena en Sí, por supuesto, corto tiempo. Adelante, Jimena. Jimena. Jimena, La, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Soy el esposo de Jimena. Perfecto, adelante. Gracias. Tengo la fortuna a veces de escuchar sus coloquios y pues nos tomamos el ¿No es atrevimiento de... Jimena? Disculpe. No, No, soy su esposo, soy su esposo. sí, 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 discúlpeme, no escuché. No, así, siga. Gracias, muy amable, muy amable. Pues únicamente hacer algunas observaciones. Agradezco estos espacios de diálogo, de charla, y porque pues nos pueden abrir mucho los ojos, ¿no? En varias cuestiones. Yo, escuchándola, reconozco mucha ideología dentro de lo que dice. Y precisando puntualmente en la cuestión de la teología de la liberación, por ejemplo, en donde, bueno, pues obviamente condenada por la Iglesia, porque teología significa estudio de Dios. Y este movimiento carecía justamente de eso. Una vez superado ese detalle, que evidentemente
se alimentaba de problemas, de hechos que sucedían en América Latina. Digamos que el mal que pudo haber provocado era que la iglesia misma, nosotros como iglesia, nos sentíamos, digamos, con un prejuicio hacia nosotros mismos, justamente por nuestra esencia primigenia. Entonces, creo que mucha parte de la iglesia se centró en esta ayuda a los pobres, que evidentemente no es mala, pero dejamos de hablar de Dios. Y varias de las cosas que he escuchado a muchos sacerdotes denunciar es que la gente no quería justamente simplemente ayuda, sino que quería justamente que le hablaran de Dios. Y muchos se fueron a sectas protestantes donde sí les hablaban de Dios. No solamente llegaban con caridad, con comida, sino era justamente el alimento espiritual lo necesario, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con ciertos enfoques. El cambio, como decía Heráclito, el filósofo, es parte de la vida, pero una cosa es el cambio natural, progresivo y necesario, y otra cosa es la deconstrucción, ¿no? Que está muy de moda ahorita, que es romper con todo lo anterior y fundar todo de nuevo, ¿no? Obviamente, nosotros como humanidad, cada quien tiene una manera diferente de afrontar la realidad y es totalmente válido. Y, por ejemplo, justamente ahorita que se encuentra el sínodo alemán en camino, ellos justamente lo que quieren hacer es hacer una iglesia completamente distinta, que ya existe, que es la luterana y la anglicana. Entonces, si quieren una iglesia como esa, pues tan fácil como cambiarse de iglesia, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de que sus verdaderos propósitos es destruir la iglesia católica como es. Entonces, yo creo que valdría la pena replantear esas cuestiones y saber por qué línea estamos tomando, ¿no? También quisiera hacer un apunte al comentario de Daniel, en el que pues, la iglesia no puede abordar ciertos temas de la misma manera que lo podría hacer la sociedad o la política, porque la labor de la iglesia es hablar de la verdad, no hablar sobre ciertos temas, hablar de la verdad en general. Entonces, por eso la iglesia no se puede alinear con todas estas ideologías, que a mí me parecen muy, muy nefastas, pero evidentemente, como siempre, ¿no? Se alimenta de problemas reales, eso sí, no hay que negarlo, ¿no? Aquí retomo el punto de la teología de la liberación, que fue el marxismo, la manera en que el marxismo se quiso introducir en la iglesia. Y pues fue justamente por eso, por lo cual la iglesia lo condenó desde su jerarquía, claro que sí, desde su jerarquía, evidentemente. Una de las cosas también que veo positivas o que no encuentro el sentido es este nuevo concepto de horizontalidad, ¿no? Entonces, donde todo queda muy vago, no hay no está nada definido y se presta justamente a que gente se crea empoderada a cosas, ¿no? Cuando, Bueno, cuando en nuestro interior está Jimena, justamente lo que usted dice, puede ¿no? terminar Dios y todo. cortando, por Gracias. favor, por cuestiones de tiempo. Gracias. Sería todo. Muchas gracias. Adelante, Ivonne, un repetir el tiempo. David, no sé el nombre del marido de Jimena, ¿Cuál es tu pero nombre? ¿Cuál es tu nombre? Esposo de Jimena. Javier Javier. Velázquez. Javier, bueno, eh, es interesante que al final de nuestro encuentro, la voz de Javier parece una voz un poco disonante de la perspectiva que yo desarrollé. Quiero decir que la palabra ideología que usted ha utilizado, que yo hago ideología, bueno, yo podría decir lo mismo de tu conversación. Todos hacemos ideología. ¿Qué quiere decir ideología? En el marxismo, la ideología es difundir falsas ideas. Y quiero decir que cada uno de nosotros difunde las ideas que cree y que el otro piensa que es falsa. Entonces, es para decir que mi pensamiento tiene ideologías, el tuyo
también tiene ideologías. Otra cosa que quiero decir es que actualmente la Iglesia Católica con el Papa Francisco acogió la teología de la liberación a un tal punto que Leonardo Boff, Gutiérrez y muchos otros han sido invitados a trabajar con el Papa. O sea, lo que quiero decir es que por supuesto, hay gente en el Vaticano que no está de acuerdo con el Papa, pero él hizo un paso enorme de decir, sí, estos señores de América Latina, sí, estos han trabajado por el amor del Evangelio. Ellos han trabajado. ¿Y quién somos nosotros para juzgarnos? ¿No? Es un atrevimiento el juzgamiento. Pero, y quiero terminar, decir, bueno, Daniel, no, Javier, creo que tu pensamiento es un pensamiento de un buen grupo de personas a las cuales respeto el derecho de pensar así, pero ustedes también tienen que respetar el derecho de que otros piensan de otra manera y que por tanto, desde esta otra manera, no se puede hablar de la verdad en general. ¿Qué es esto? No existe la verdad. Si usted busca un poco este concepto en filosofía, vas a percibir que la verdad es siempre ubicada en situaciones, en conocimientos concretos, ¿no? O sea que estas ideas, la verdad, no, esto, discúlpeme, pero no existe. Y también otra cosa que has dicho, la iglesia tiene que hablar de Dios. ¿Qué quiere decir hablar de Dios? ¿Cómo Jesús habla de Dios? Jesús habla de Dios actuando, diciendo en Mateos 25, yo he tenido hambre, me has dado de comer, yo he tenido sed, me has dado de beber, he visitado los prisioneros. ¿Cómo se habla de Dios si no se habla a través de acciones? ¿Qué sirve hacer un discurso para el pueblo? La razón por qué mucha gente dejó la Iglesia Católica no es porque la Iglesia Católica no hablaba de Dios, discúlpeme, es que no estaban de acuerdo con la forma de actuar, porque yo conozco mucha gente que se había peleado con el sacerdote y se fue a otra iglesia, otro encontró una enamorada que era de una iglesia protestante y se fue, otros también, creo que hay movimientos sociales, no podemos ser ingenuos, hay movimientos sociales, digamos, de las iglesias neopentecostales que hacen mucha propaganda, mucho más que lo debido y que atraen muchos fieles porque también reciben plata del exterior para mantenerse y hacer como que un tratamiento ideológico de estas personas. O sea, que tu pregunta al final de este encuentro me permite de decir que somos una diversidad de grupos al interno de una sigla que llamamos Iglesia Católica. Iglesia Católica es una realidad plural y diversa y una parte no puede juzgar todas las otras. Nos juzgamos mutuamente y esto es parte del ser humano. De todas las maneras, agradezco tu sinceridad en manifestar tu pensamiento. Y a ustedes, amigas y amigos que aquí han estado conmigo, les agradezco también la invitación
y les deseo lo mejor. Gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tus palabras. Gracias por tu forma encantadora de engancharnos, de suscitarnos y sobre todo de vivir como bautizados esta vida cristiana, ¿no? Que es regalo de Dios. También gracias por compartir a San Agustín, muy estimado por un agustino Recoleto, y evidentemente por nuestro Colegio Agustino Recoleto. Este es tu espacio, cuando quieras eres bienvenida para seguir formándonos, y gracias por tu calidez. Muchas gracias también a Gracias. ustedes por asistir. Nos encontramos hasta el 31 de marzo con una nueva ponencia. Hasta luego y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.